mucho gusto. Mi nombre es Jenny Bolívar y me gustaría como empezar un poquito. Cuéntanos un poquito de ti, de tu perfil, eh, como, así como en primer lugar. Bueno, Jenny, muchas gracias por la invitación. Yo soy Julián Reátiga Ibáñez, yo soy el subdirector técnico de capacitación, investigación y desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Desempeño este cargo hace unos 8 años. Adicionalmente, soy también docente de pregrado y posgrado en distintas universidades del país en materia de derecho de autor, unos temas de comercial y otros temas de derecho económico. Académica, pues mi trayectoria académica, pues, soy abogado de base, tengo una especialización en Derecho a los Negocios Internacionales, una maestría en Propiedad Intelectual, Industria de Competencia y Nuevas Tecnologías, y actualmente estoy terminando un MBA. ¿Por qué decidiste trabajar con el derecho de autor antes que, por ejemplo, con marcas y patentes? La vida me llevó un poco sobre ese rumbo, no obstante, si bien yo me dedico principalmente a temas en la actualidad de derecho de autor y derechos conexos, así yo sea o trabaje dentro de la autoridad técnica en la materia exclusiva, digamos, de esta subárea, yo veo el tema de manera transversal y de manera de política pública, es decir, a nivel macro. Sé que la Nacional de Derecho de Autor está desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, y no está Ok. dentro de la parte de industrias creativas y culturales. Entonces, ¿cómo crees Ok. por qué está de esa forma y cómo crees que es la parte en cómo se enlaza con el sector de las industrias culturales? Pues fíjate que es un tema curioso. Si bien es cierto que no hacemos parte del sector cultura, Ujú, efectivamente nosotros no estamos adscritos y formamos parte del Ministerio de las Culturas, hoy denominado ujú, así, y los saberes. ujú. Lo cierto es que nosotros como Dirección Nacional de Derecho de Autor nacemos hacia inicios de los 90. Nosotros siempre estuvimos dentro del sector interior. Y de hecho es curioso porque de hecho te podría decir comparativamente a nivel internacional existen muchos modelos. Hay casos ajenos o muy sui generis como el colombiano, pero digamos te pongo un ejemplo, la Corporate Office, que es la oficina de Estados Unidos, se encuentra adscrita a la biblioteca del Ujú, Congreso. O sea, ujú. ni siquiera estamos hablando, casi que hay una simbiosis entre poder ejecutivo y poder legislativo. Eso es aún más curioso porque pues igual es una oficina bastante robusta y bastante importante. Y fíjate que tampoco hace parte del sector de cultura en los Estados Unidos. Pero sí, digamos, la razón de ser específicamente es por una razón en nuestro caso. Y es que desde la concepción del derecho de autor, al haber derechos morales y patrimoniales, como lo que se busca proteger la relación personal que existe Ujú. entre el creador y su obra, el ministerio en nuestro país, el sector encargado de proteger los derechos de esa manera, pues es el Ministerio del Interior, antes llamado pues Ministerio de Gobierno y de Política. Pero no obstante eso, de pronto un poco más enfascando un poco la pregunta, fíjate que si bien es así, nosotros primero siempre tenemos relación obviamente con todo el sector de cultura, Ujú, constantemente, a nivel de política, y claramente, digamos, es indudable que el derecho de autor pues, está enfocado en proteger las industrias creativas y culturales. ujú. De eso se encarga la protección de las obras artísticas, científicas o literarias. Entonces, digamos, si bien no hacemos parte, lo cierto es que del sector cultural, lo cierto es que nosotros sí giramos alrededor De de esto. esas industrias. Ujú. Es más, mi siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Cuáles son los sectores de las industrias creativas y culturales que manejan el derecho de autor? Yo diría que todos, porque ¿Cierto? justamente indistinta, o sea, tú ya sabes eso, nosotros protegemos, pues lo que busca el derecho de autor como rama de la propiedad intelectual es concentrarse en las obras artísticas, Ujú, literarias o científicas, y pues en sentido amplio. Y a todos los agentes de todas las industrias, de cada cadena de esa industria. Entonces, por eso también hablamos de derecho de autor, derechos conexos, porque estamos todos los agentes de esas industrias o esos eslabones, bien sea de las cadenas, como te digo, de las industrias creativas o culturales, o bien si lo quieres plantear en términos de ya no de cadenas, sino eventualmente de ecosistemas, ujú. también todo el ecosistema de todas esas personas que puedan
que desde el punto de vista legal, en el momento en que se crea ese activo intangible, tenga derechos o sea susceptible de tener derechos. Ahí encontramos pues distintos agentes, bien sea, no sé, sociedades de gestión colectiva, editores, otra serie de agentes según la industria que pueden llegar a tener derechos, pero no porque la ley se los reconozca, sino porque por el proceso propio de ese ecosistema o cadena de valor llegan a tener derechos de alguna u otra manera. Pero, ¿cuáles son las industrias? Hay un montón. Hablamos del sector editorial, audiovisual, musical, por supuesto, software, cine. Cine entra en el tema audiovisual y con las complejidades propias que tienen, digamos, todos esos Cada sectores. una, sí. Ajá, por supuesto. Entonces, claro, en el cine claramente no solo hay obras audiovisuales, hay obras también, hay guionistas, hay actores, hay actrices, hay productor, hay teatros también. O sea, puede cambiar un montón. Y otros tipos de categorías, por ejemplo, videojuegos. Esta es una que hace poco. Entonces, claro, en el videojuego tú tienes todo. Tú tienes un guión del videojuego, tú tienes música propia o sincronizada, también tienes, digamos, todas las imágenes, los videos, las historias, dependiendo de la categoría de videojuego que se trate. Bueno, dentro de estas industrias así principales o que tú consideras o que ya, digamos, hablamos de ellas, ¿tú crees que cuál es la que mejor gestiona esa parte de derecho de autor y cuál es la que tú dices, uy, en este sector todavía falta un poquito de mejor gestión o se podría mejorar? Entendiendo gestión como que... Gestión de que sí pagan bien los derechos, sí hay una entidad clara de dónde pagar, que la gente que... los creadores que pagan los derechos están claros en que toca hacerlo y esto, y en uno en que tú digas, este sector a veces no llega acá con sorpresas de que no sabía que tenía que pagar o no recibió o algo así. Digamos, todas las industrias o todos los sectores tienen sus oportunidades de mejora. Nosotros en Colombia reconocemos, creo que ya son 7 sociedades de gestión colectiva en entidad recaudadora, las sociedades de gestión colectiva propiamente dichas. Esta sociedad de gestión colectiva que nosotros tenemos las facultades de inspección, vigilancia y control y que reconocemos la personería jurídica, pues digamos que hay unas bastante más consolidadas que otras en frente a tiempo. Digamos, el sector musical indudablemente fue uno de los primeros sectores que constituyó sociedades de gestión colectiva, por eso pues todo el mundo habla de Saico y Asimpro, por ejemplo. Incluso es el único sector que tiene la entidad recaudadora, que es la OSA, que es la unión de esas dos sociedades. No porque se tengan más sociedades de gestión colectiva quiere decir que hay una mayor garantía, no. Porque realmente yo también te podría decir, hay sectores que, por ejemplo, no tienen hoy en día sociedades de gestión colectiva en Colombia. Te digo, artistas plásticos, por ejemplo. Hay otros países, en otras latitudes, que, digamos, eso es muy fuerte. Y si te das cuenta, nosotros, pues, Colombia tiene grandes expositores en temas de obras de artes o artistas plásticos, y fíjate que no se ha llegado, y eso es un derecho de privados, o sea, no es que el Estado le corresponda hacer las sociedades de gestión colectiva, sino tú sabes que esas sociedades de gestión colectiva son de carácter privado. Entonces, por ejemplo, fíjate, eso es un sector que se han hecho varios intentos, pero no han llegado desde el punto de vista privado a reunirse realmente y constituir la sociedad. Y ya, tú tocaste un poquito el tema ahí, porque mi siguiente pregunta iba a decir cómo veías esta política de nosotros de derecho de autor frente a otros países. ¿Tú ves que Colombia cómo se ve bien? O definitivamente hay países que ya esto lo tienen súper claro o estamos ahí estamos dándole la batalla. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Jenny, nosotros afortunadamente, pues yo que conozco el tema desde el tema de gestión, digamos, desde la parte del sector público, de gobierno. Sí. Te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que nosotros en Colombia tenemos realmente un régimen jurídico bastante actualizado y sobre todo con altos estándares a nivel internacional. Llevamos la parada en muchos temas, en derecho de autor y derechos conexos. Nosotros como país tenemos y prestamos servicios y generamos un ecosistema a los titulares de derecho, bien sea derecho de autor o derechos conexos, bastante robusto. De hecho, nosotros somos muchas veces entidad que coopera en relaciones sur-sur o eventualmente a nivel región. Sí. Nosotros tenemos de hecho, servicios que ni siquiera otras autoridades en otros países tienen. Y no solamente a nivel regional,
a nivel europeo te puedo decir que tenemos todos los estándares de cualquier oficina de la Unión Europea. Ujú. De hecho, también me atrevería a decir que incluso algunos mucho más fácil, mucho más sencillos y baratos. De hecho, Colombia es el único país del mundo donde los servicios de la autoridad son totalmente gratis. No, ok. Eso es el mejor incentivo de todos nosotros. Es el único país del mundo que no cobra tasas de registro, que no cobra por los temas de formación, que no cobra por los temas jurisdiccionales, por los temas de conciliación arbitral, pues de los temas Sí. del centro, etcétera, etcétera. Y incluso con Estados Unidos también tenemos un estándar bastante paritario en ese sentido. Bueno. Y ya tocando como temas académicos, ya se nos va a acabar la Sí, reunión. ¿Tú tranquila, crees? tranquila, no, podemos extendernos. ¿Pero se corta? No sé. No, yo Ah, también ok. pensé en eso, pero no, no se preocupe. ¿Tú crees que toda la parte ya académica está preparando bien a las personas frente a este tema? Ha mejorado bastante. Ok. De hecho, la muestra yo creo que podría ser tu maestría. Distintas universidades y distintas instituciones de educación superior le han apostado en general a propiedad intelectual y obviamente cada una, según sus fortalezas o prioridades o Ujú. las estrategias que tengan como institución de educación, se han alineado, digamos, con alguno u otro y, por ejemplo, cada departamento o facultad, más bien, ha, digamos, implementado dentro de sus estudios en pregrado y en posgrado temas de propiedad intelectual que toquen digamos, el enfoque o, digamos, el programa en su centro, en su génesis. Y es un poco esto, o sea, interesantísimo, por ejemplo, que la maestría que estás haciendo se toquen esos temas, porque muchas veces sucede que o sea, hay gestores culturales, y eso es el pan de cada día acá, gestores Mm. culturales que nos preguntan, bueno, pero es que yo nunca vi eso, yo me acabo de enterar que tocaba hacer esto, o cómo Ujú. así que tocaba registrar, o qué es esto, no sabía que tenemos esta entidad, yo siempre iba a la psiquia, ya le dije, pero es que aquí no es con nosotros. Ujú. Y claro, es importante que el abogado sepa, pero es que al final del día quien firma es el autor, el titular, Claro. la persona que está ahí, el productor o el editor. Entonces, quien debe saber de estos temas realmente son las personas que están día a día, quizás no con la profundidad de un abogado, pero sí por lo menos saber, porque es que en eso se basa su negocio. Ustedes gestionan activos intangibles de propiedad intelectual. O sea, muchas veces tú el día de mañana, no sé, pues puede que no seas autor en algo específico, pero sí puedes ser gestor cultural de algo, o productor, o manager de algo, no sé, y tener varios focos o con distintos artistas montar una asesoría, y eventualmente, ¿qué sucede? Pues que lo que estás gestionando son activos intangibles, y Ujú. debes saber cómo funcionan. Ok. Y hablando de estos, pues ya que tú mismo mencionas que nosotros manejamos derechos o valores intangibles, ¿tú cómo ves esa posibilidad o cómo ves cómo es la mejor forma de valorar ya económicamente estos, digamos, sí, cosas intangibles? ¿Cómo ves esa posibilidad de valorar económicamente las intangibles? Hay muchos esfuerzos en el país, se han dado tanto a nivel de privados, academia y el mismo gobierno de mirar cuáles serían los métodos más adecuados para valorar activos intangibles. Hay muchas maneras de hacerlo, digamos, y sobre todo en temas tan complejos como es las industrias culturales y creativas, es difícil. Ujú. Digamos, principalmente hay tres métodos. Un método es el método de mercado o de costos y hay una teoría que básicamente y funciona muy bien, por ejemplo, con tangibles. Si tú construyes una mesa, Ujú. pues tú vas sumando los materiales de la mesa y luego dices, bueno, más la mano de obra y más o menos es esto. Ujú. Pero fíjate que eso es de costos, ese primero de costos, es costos hundidos en derecho de autor y en las industrias creativas no es tan certero. Hay otro que es el tema de mercado, que es que tú Claro. en el mercado con tu obra, pues digas, bueno, ok, vamos a ver cuánto cuesta mi película. Pues claramente tu película con el celular, si bien no cuesta los 5 o si tienes un iPhone, no sé, los 15 millones que cuesta el iPhone, o los 5 o 7, no sé, pero claramente tampoco va a costar lo que costó la producción de Avatar. Ajá, claro. Entonces, claro, es un intermedio entre eso, pero entonces tú te tienes que ir a tu sector, cuánto generalmente están pagando el mercado por esto y hacer como una comparativa de precios y pues mirar.
la posibilidad de que eso se pueda cuantificar y aterrizar en unos estados financieros y pues contablemente se puedan registrar como activos. Eso sería un segundo. Y el tercero es el flujo de caja descontado. Ese es mucho más, digamos, técnico y es el más adecuado, pues el más utilizado o el más preciso. Y básicamente se trata de hacer proyecciones en virtud pues de los dos anteriores que te acabé de comentar, pero haciendo un poco de proyecciones. Yo no soy financiero ni contable, pero haciendo proyecciones con esto y eventualmente a través de una fórmula te dice cuál va a ser el valor a futuro de lo que tú estás haciendo hoy y en virtud de eso pues te da el flujo de caja hacia adelante. La proyección. Y eso es importantísimo porque entonces tú puedes decir listo, que también es otro clave en temas de propiedad intelectual y sobre todo estos sectores, porque pasa mucho que, por ejemplo, hoy en día puede que esa obra no sea un éxito, pero puede ser un gran éxito. O si tú ya eres un artista consagrado, seguramente a futuro esto va a costar más. Va a costar más, claro. Ahí simplemente para darte un ejemplo, hay una cosa que no sé si lo conozcas, se llaman garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias básicamente es la posibilidad que a ti te preste, es un contrato en virtud del cual por pronto sencillo, yo te presto plata y tú a cambio me das algo. Obviamente eso con las garantías inmobiliarias funciona muy bien, que son pues una hipoteca o algo así. Sí. Tú me das el tangible y pues yo banco, sector financiero, te presto plata porque sé que esa casa, como la puede valorar, te la puedo quitar. Sé que cuesta tanto. Exacto. Eso en tangibles funciona muy bien. Pero las garantías mobiliarias sobre derechos, sobre propiedad intelectual, es súper interesante porque en otros países, digamos, el sector financiero confía mucho de las valoraciones que se hacen y entonces el banco te puede decir, perfecto, señor, no sé, Taylor Swift, yo le puedo prestar, no sé, 30 billones de dólares, a cambio usted me da en garantía los derechos de sus canciones y cuando me pague yo le pago. Por ejemplo, y si no me paga, pues yo hago efectiva la garantía y me quedo con pues sus canciones. gestiono esos derechos y los vendo, no sé. Alguien me tendrá que comprar eso. Claro, total, si no es la prioridad, pues. ¿Y tú crees que esa es cuál es la mayor problemática de Colombia en cuanto a derecho de autor ahora? Esa parte que acabamos de hablar, como de ver cómo se financia, de ver esa valoración de los intangibles, ¿o crees que hay como otro problema que tú dices, no, acá definitivamente nos falta aún más que esta otra parte? Yo no hablo de problemas, de pronto oportunidades de mejorar, sí. Sí, oportunidades de mejorar. Uno es eso, como fortalecer pues ese sector de incentivos, tanto a nivel privado, pero también a nivel público, digamos, estructurarlo un poco mejor. Quizás, no sé, fortalecer en general el sistema de las industrias creativas en todo nivel, o sea, no tanto. Una parte de incentivos pues para la creación es importante, pero también temas de fortalecimiento de temas de protección, posibilidad de generación de mercados, digamos que haya una política mucho más clara porque lastimosamente eso no siempre se ve con cada gobierno, entonces por eso sería importante no solo hablar de políticas de gobierno, sino políticas de Estado que permitan proyectarnos a largo plazo como país en algo que queremos hacer. Y algo así le apuntan los COMPES, pero fíjate que a veces los COMPES pues no se terminan desarrollando al 100%. Los COMPES muchas veces pueden ser una cantidad de buenas intenciones, pero al final no hay presupuesto para ejecutar todo eso, o simplemente se priorizan otros COMPES y otros COMPES. Yo creo que el tema es articulación institucional, y no solo institucional, pero institucional, o sea, en todo sentido, o sea, la triple hélice aquí, literalmente, que sector privado, academia y gobierno, que nos hablemos específicamente, detectemos cuáles son digamos, lo que limita y eventualmente le apuntemos a esas políticas a largo plazo. Creo que eso es lo clave. Y ya hablando de la parte positiva, ¿en qué es lo que más ha cambiado el derecho de autor? No sé, de 2 años para cada uno, o que tú digas, esto hizo el cambio y mejoró un montón toda esta parte de derechos. Yo creo que nosotros hemos avanzado un montón, o sea, constantemente se avanza. Ok.
constantemente, porque de hecho nosotros hemos tenido, lo que te digo, muchas actualizaciones normativas, hemos tenido, por lo menos desde la parte de jurídica y de protección de derechos, existe un marco claro, transparente, robusto, que de alguna manera le apunta a que se protejan los intereses de los autores, los creadores y en general de todas las industrias. Entonces yo creo que es importante eso. También de alguna manera el trabajo que hacen las distintas, pues a nivel, te lo digo desde el sector público, las distintas entidades en no perder ese foco y siempre mantenerse muy a lo que nos corresponde a nosotros para dar seguridad jurídica, que es a la norma. Es, por ejemplo, entidades como esta, que realmente nosotros somos una entidad muy pequeña a nivel gobierno y nosotros realmente tenemos un presupuesto también muy modesto y nosotros hacemos realmente lo que te digo, o sea, internacionalmente siempre nos dicen ustedes cómo hacen. Si, no sé, nosotros en esta entidad tenemos 50 personas y hacemos lo mismo que hace la Corporate Office, que puede tener 1.000 empleados. Ok. Lo mismo que hace la Superintendencia en Marcas, que ellos sí tienen como 2.000 empleados. Y lo mismo que muchas oficinas de la región que tienen 100, 200, 300 empleados. Entonces, digamos, es un poco, digamos, y eso creo que ha sido en parte por el alto tecnicismo que tenemos como autoridad. O sea, aquí, si bien somos pocos, lo cierto es que varios de nosotros tenemos un nivel de comprensión y, digamos, de tecnicismo alto. Y yo creo que eso ha sido importante, porque fíjate, indistintamente de los gobiernos o cambios que se puedan dar, yo creo que eso ha sido clave. Que se ha mantenido gente técnica, que eso es clave. Ok. Y ya, y para ir finalizando, ¿cómo crees que las nuevas tecnologías estén ayudando a la gestión de derecho de autor? ¿O si crees que no están ayudando o crees que hay que mejorar para que ayuden más? Yo creo que sí han ayudado en parte, creo que están ayudando, no a todas, lo que te digo, cada industria tiene sus tiempos, pero sí creo que ha sido, o por lo menos se me ocurren algunos ejemplos donde sí ha podido ayudar la tecnología a lo que tú me dices, a la correcta gestión. Y es por el tema, porque muchas de esas gestión, por ejemplo, de gestión colectiva, es muy importante poder identificar los usos para generar, digamos, los cobros y posteriormente las distribuciones a los titulares. Y entonces fíjate que temas de tecnologías como, no sé, inteligencia artificial ha servido para identificar por lo menos a los actores y actrices, por ejemplo, cuando se hacen reproducciones en distintas plataformas y aparece esa persona, pues ahí uno puede, esas sociedades de gestión colectiva pueden decir, oiga, aquí estoy certificando que usted la usó. O sea, no puede decir que no. Ok. Por ejemplo. Lo mismo, pues temas similares con música, igual con la música algunas tienen más facilidad porque pues también hay obligación de establecer cuál es la parrilla, pero también se identifican de esa manera. Entonces yo creo que todo lo que beneficie en temas de tecnología a la identificación de esos usos no autorizados o autorizados, pero que, digamos, para promover la gestión, creo que es importante y lo que te digo, algunos lo han sabido utilizar más que otros o se han generado tecnología específica para eso. Y adicionalmente, ya internamente también, hay muchas sociedades de gestión colectiva que a buena hora han adecuado buenas prácticas y son procesos mucho más transparentes, derivados de la tecnología, tanto para el titular como para el usuario. Es decir, Claro. si tú eres un usuario y me dices, ¿por qué me está cobrando esto? Yo le digo, mire, es que es así, es por esto, la fórmula da esto. Sí, aquí me da que usted... Yo sé, exacto, y yo como usuario también sé por qué hoy me llegaron, no sé, 1.000.000 de pesos, pero el mes pasado me han llegado 10 millones. Entonces le dicen, mire, porque es que la frecuencia del uso, Sí, bajó, y le da la fórmula. Ok. Entonces digamos que eso es importante por el tema, digamos, de la gestión. Bueno, no, Julián, Pero yo bueno. creo que esas eran como nuestras preguntas Sí. o bueno, mis preguntas, porque ya sí una perspectiva más clara y también muy chévere pues esa comparación que diste también con como estamos comparándonos como con la región y a nivel internacional, súper valioso. Y muchísimas gracias por tus aportes, eso era todo y cualquier cosa pues nada, espero que
De pronto, si mis profesores te contactan o algo, me dicen algo, pues te estaré comentando. Pues porque, No, como maravilloso. dije, Para uso eso estamos frameworks. aquí en la dirección. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero pues realmente haber dado un aporte y Claro no, que sí. súper chévere que pues nos llamen porque para eso estamos. Con Bueno, todo gusto. Muchísimas bueno, gracias. Julián, pues muchas gracias y que tengas entonces una feliz resto de tarde. Gracias igualmente. Feliz fin de Bueno, semana. Chao, chao. chao. A partir de la entrevista podemos concluir que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha realizado desde su creación una labor destacada en la protección de los derechos de autor y los derechos conexos. En Colombia, estos derechos se encuentran respaldados por autoridades preparadas y organizadas que lo garantizan como un derecho fundamental mediante la vigilancia y la supervisión de las sociedades de gestión colectiva existentes y de aquellas que se siguen formando en sectores como el audiovisual, editorial, musical, entre otros. Sin embargo, se observa que la labor de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no es igualmente reconocida en todos los sectores, lo cual evidencia la necesidad de que además del esfuerzo gubernamental por asegurar su protección y cumplimiento, tanto la academia como las industrias creativas y culturales se enfoquen en su conocimiento, apropiación y difusión. De esta manera, al ser más comprendidos y valorados, se podrá incrementar el reconocimiento y valor de la industria a través de las valoraciones de los mismos, la creación de nuevos modelos de comercialización y explotación y así continuar trabajando en el posicionamiento internacional de las creaciones colombianas.